Muy buenos días a todos. Hoy vamos a llevar a cabo un nuevo webinar organizado por el CEI Elche en colaboración con Santos Garrido. Deja de procrastinar y lanza tu mínimo podcast viable. Y bueno, durará aproximadamente 1 hora, como siempre, esa es la idea. Dejaremos unos minutos al finalizar la sesión para la ponencia de Santos para que podáis hacerles las preguntas que consideréis oportunas. Las podemos hacer bien o por chat o bien con el micro abierto. Lo que sí que os pediría a lo largo de la sesión pues es que tengáis el micro cerrado para evitar pues ruidos de fondo, pero al finalizar la sesión pues ya os podéis abrir el micro sin ningún problema. Como ya he dicho, el webinar va a ser desarrollado por Santos Garrido. Muy buenos días, Santos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Arantxa, Pues todos. de algún modo nos va a desarrollar su pasión, que es el podcasting, y de hecho es podcaster, consultor de marketing digital y creador del programa Podcastinitis, que es difícil la palabra, con el que sus clientes transforman su propuesta de valor en negocios digitales. A través de este webinar, pues Santos nos va a tratar de dar una serie de pautas para diseñar, grabar, publicar y difundir un podcast. Os voy a dejar con él porque él es un apasionado de este tema, ya lo dijo en el último webinar en el que nos acompañó, y le agradezco porque creo que es una primicia lo de hoy, es la primera vez, ¿no?, que llevas a cabo esta ponencia, esta presentación, así que te lo agradezco enormemente que nos hayas dado esta posibilidad, ¿no?, de presentar conjuntamente esto contigo. Así que te dejo y espero que lo aprovechéis. Gracias. Muchas gracias a ti, Arantxa, y muchas gracias a los amigos y amigas que nos van a acompañar en estos 45 minutos o una horita. Principalmente porque yo sé de la dificultad del tiempo, ¿no? Oye, intentamos meter estas cositas los jueves por la mañana, los jueves por la tarde, pero de verdad voy a intentar que cuando salgan aquí cumplir la promesa, mi reto, que puedan en esta misma hora que estamos hablando, puedan ellos mismos publicar un podcast. Parece que es muy complicado, parece que tenemos muchos miedos y tal, pero al final la pregunta que yo le hago a todo el mundo cuando quiere lanzar un podcast y solo pone excusas es: ¿tienes contenido suficiente para llenar horas y horas de audio a lo largo de días, semanas y meses, etcétera, etcétera? No, es que no tengo tiempo. No. Si tú tienes un know-how, tienes una propuesta de valor, tienes algo que te apasiona, algo que te encanta hablar, sea algo profesional o sea un hobby, ¿no? Como si quieres hacer un podcast de humor porque te gustan los chistes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar en este tiempo hacer todo el recorrido de todo lo que nos va a hacer falta. Voy a aconsejaros plataformas y propuestas que son o gratuitas o económicas, ¿vale? Y entendamos económico el mínimo gasto viable para decir estamos invirtiendo en nuestro negocio, ¿no? No podemos dejarlo todo en manos de plataformas gratuitas, sobre todo cuando no controlamos de alguna forma los datos que no dejan de ser retorno de acciones que nosotros hacemos. Bueno. Vale. En primer lugar, os voy a dar algunos datos que avalan el formato podcasting, no como algo que yo, como me dedico a esto, pues quiero meteros en la cabeza, para nada, sino datos concretos que nos avalan que es un formato de pasado, el audio, por supuesto, de presente y de mucho futuro, ¿verdad? El 93,2% de los internautas, de los españoles entre 16 y 70 años son internautas. Evidentemente, con menos de 16 también los hay, y muchísimos, por suerte y por desgracia, y con más de 70 también. Pero bueno, es una edad que se mueve ya, digamos, en una mínima conciencia, digamos, de aceptación de los contenidos que estás consumiendo, un poco de interacción y ya, oye, pues se puede ver algo más serio. Luego hay un dato importantísimo, es que 3 de cada 4 internautas de este país conocen el formato podcast. Y hay un 47,1% de internautas en este país que usan el podcast y reconocen asiduamente utilizar el podcast. Yo hago una pregunta. ¿Qué porcentaje de internautas de este país actualmente puede decir que lee con asiduidad blogs y que los leas al final, por ejemplo, ¿no? Es un dato muy interesante, que casi la mitad de la gente que está en Internet, casi la mitad de tu seguidor, de tu prospecto, de tu futuro cliente, ¿vale? Usa este canal. Y es todavía
un canal que podemos entender como un océano azul, ¿no? Y no como un océano rojo que puede ser que pueden ser los blogs, por ejemplo, o que puede ser el vídeo. Que sí, que el vídeo es importantísimo. El vídeo es un formato, vamos, top. Pero ¿habéis pensado qué ocurre si al 80% de los vídeos o 90% de los vídeos que circulan le quitáramos el audio? Bueno, pues ahí quizás esté la grandeza de este formato, ¿no? Otros datos que os voy a dar, por ejemplo, Clubhouse, supongo que lo conoceréis, es esta plataforma que actualmente solo está en dispositivos en iOS, en dispositivos de Apple, y que no deja de ser, bueno, pues una especie de foro de networking, de comunicación, de conocimiento. Oye, la gente habla, uno respeta, es una cosa estupenda, estupenda. Solamente es voz, no se graba nada, no hay imágenes y solamente tú escuchas en un grupo a gente y puedes participar, puedes hablar con gente que sigues desde hace años y que lees sus libros y puedes codearte con ellos si dominas o crees que tienes que aportar algo en esa materia. Pero Clubhouse, no le demos tanta coba a Clubhouse. Twitter, por ejemplo, hace dos años invirtió en dos plataformas bastante importantes. Una de ellas era Breaker y la otra no recuerdo el nombre. Eran plataformas fundamentalmente para el tema de la comunicación social por voz. Twitter ya está preparando, de hecho ya tiene implantado su nuevo sistema que se llama Spaces, que es un Clubhouse, pero que está metido dentro de Twitter. Y seguramente, oye, pues sigan otras, digamos, fórmulas en ese sentido. Luego tenemos el tema del podcast, ¿vale? Yo entiendo como rey del audio digital, porque el rey del audio siempre será la radio. Luego tenemos los audiobooks, que también el año pasado registraron en este país un desarrollo tremendo. Y luego, pues bueno, pues algo que supongo que casi todos vosotros tendréis en casa directa o indirectamente. Quiero decir que son los altavoces inteligentes. El altavoz inteligente tiene algo que es un asistente. Es un asistente de voz que lo puedes tener en el móvil o lo puedes tener en un altavoz, que evidentemente quien ha tenido esa experiencia, o tiene, digamos, este aparato, sabe que, bueno, que combinado con tu móvil, con tu ordenador, con tu Smart TV de la televisión, te hacen tener una conectividad tremenda. Y también puedes escuchar a través de Audible, por ejemplo, creo que es, libros con los altavoces, ¿no? Entonces vemos que, bueno, que hay todo un gran universo, ¿vale? Que rodea al mundo de la voz, al mundo del audio. Y bueno, mi propuesta es intentar, como digo yo, salir de ese océano rojo que está, vamos, completamente colapsado de multiformatos, sí, pero ¿por qué no entrar en un formato que es mucho más rico, en un formato que es mucho más íntimo y que, bueno, y que tiene todas las capacidades de monetización que tiene cualquier otro formato? Vale, bueno, vamos a empezar a hablar del alojamiento. El alojamiento es lo más importante cuando tenemos un podcast. Es donde dejamos nuestros capítulos. Y luego de ahí extraemos un RSS, que es una URL única, que es, digamos, como la madre de nuestro podcast, ¿no? Donde ahí en esa RSS van todos los podcasts que hemos puesto, con su imagen, con su comentario, con su título, y luego eso se puede compartir con plataformas como Spotify, como Google Podcast, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a alojar nuestro feed? ¿Dónde vamos a tener alojados nuestros archivos de audio? Podemos hacerlo en nuestra página web, pero, hombre, lo suyo es hacerlo en una plataforma especializada que además te permita distribuir a todas esas grandes plataformas, porque tú quieres que tu podcast suene en Spotify, como yo el mío, ¿no? Y para eso, pues no vamos a hacerlo capítulo a capítulo, sino hacerlo con plataformas que nos alojan el audio, cada uno de los audios que hemos grabado, ahora veremos muy fácilmente cómo se hace, y luego lo distribuye a todas las principales plataformas, que puedes ver incluso tú a través de tu móvil, donde aparecerías en unas un poco antes, en otras un poquito más tarde, ¿vale? Bueno, estos son los diferentes alojamientos que hay. Yo lo que intento es que ahorréis todo el tiempo que yo perdí mirando páginas web, mirando vídeos de YouTube, mirando foros, mirando opiniones sobre cuáles eran los mejores alojamientos. A mi entender, estos son los mejores. Dudo mucho que podamos meter uno más, ¿vale? Dudo mucho. Hablo en lengua hispana y hablo un poquito para el nivel de desarrollo que podríamos querer si estamos pensando en montar un podcast, ¿vale? Por un lado tenemos Anchor, del que ahora hablaremos, y además aprenderemos a instalar y a configurar un podcast con Anchor. A ver, Anchor pertenece a Spotify. Lo compró por una burrada de dinero, ¿vale? Hace años ya apostando a Spotify, como ha hecho finalmente en el canal podcast.
Spotify, el 42% de los podcasts en España se escuchan a través de Spotify. Esto no quiere decir que tengas que publicar sobre todo en Spotify o a través de una plataforma del universo Spotify. Es un dato para tener en cuenta. Pues si algún día queréis hacer publicidad, hacerla en las plataformas donde más gente de vuestro idioma pues escucha podcast, ¿no? iVoox es inmediatamente el segundo. El 24% de los españoles escuchan podcast a través de iVoox. Es en español, ¿vale? Y bueno, tiene las mismas posibilidades que puede tener Anchor, porque no solo es un repositorio de tus podcasts y luego puedes bajar tu aplicación, sino que te permite también, o sea, alojar y grabar el podcast. Es el caso de Anchor. Spreaker también te permite grabar, alojar y distribuir podcast. Y además también te permite monetizar, ¿vale? Libsyn también te permite todo lo que estamos diciendo, alojamiento, grabación y difusión. Buzzsprout también. Captivate todavía no estoy con Captivate porque quiero exprimir lo máximo que pueda explicar, pero el próximo podcast que lance será con Captivate. Tiene algo muy importante si quieres integrar tu podcast en tu página web. Y es que tiene un formulario que es precioso. Y eso genera muchas veces, pues, oye, que suba la conversión, oye, que más gente te escuche y todo esto, ¿no? Y luego Transistor también sería otra, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar fundamentalmente en dos, como he dicho, en Anchor y en Spreaker. Yo estoy con Anchor en el podcast Reinventa tu Marketing y con Spreaker estoy en Podcastinitis. ¿Por qué? Porque me parece un proyecto muy serio, me parece que hacen las mismas cosas al fin y al cabo. Spreaker pago una cantidad al menos, si son 8 o 10 dólares, no lo recuerdo ahora bien. Pero bueno, no es algo que me preocupe porque me da la capacidad de monetizar. Me da la capacidad de crear anuncios de mi podcast, ¿vale? Para que estén en Spreaker o en otras plataformas. Y me da también la posibilidad, y esto es muy interesante, de insertar anuncios en mi podcast. Y puedo decir, quiero ponerlo al principio, al final o en el segundo 40, por ejemplo. Imaginemos que estamos grabando, que hacemos un podcast y que en el segundo 40 decimos, y ahora pasamos a publicidad y después del anuncio, pues ya seguimos con nuestro tema, ¿no? Es menos intrusivo que la publicidad que normalmente nos meten en YouTube. No tengáis miedo a que aparezca publicidad en vuestros podcasts por una razón. En este estudio del que hemos hablado al principio, que nos hablabas un poco sobre el porcentaje de internautas que utiliza podcast, de todos los usuarios de podcast en este país, el 83% está a favor de que los productores de podcast, en este caso nosotros, o tú en este caso, podamos, oye, de alguna forma insertar publicidad, porque esto, oye, uno tiene que comer. Y si uno hace un podcast todos los días, oye, pues evidentemente oye, de alguna forma hay que obtener un retorno, ¿no? Bueno, vamos para adelante. Voy a enseñaros de una forma muy sencilla y muy rápida cómo configurar nuestro podcast con Anchor. Posiblemente algunos de vosotros o de vosotras ya lo sabéis, ¿vale? Ya lo sepáis. Pero bueno, si entre todo lo que os cuente hay algún dato que desconocíais, y hay un dato muy importante que os diré al final de este vídeo, ¿vale? Pues, bueno, pues habrá estado bien. De todas formas, quiero hacer ese paso porque no me vale la excusa de hacer un podcast es difícil, porque no es difícil, pues bueno, como todo, hay que dedicarle un tiempo y hay que dedicarle, voy a poner aquí esto, hay que dedicarle un tiempo, hay que dedicarle un esfuerzo y hay que hacer como todas las cosas, las cositas con pasión. Bueno, esta es la pantalla de configuración de Anchor. Únicamente tenemos que entrar, loguearnos y nos va a pedir que pongamos el nombre del podcast, una descripción del podcast, ¿vale? Que nos abra un poquito de qué va el podcast. Es interesante porque eso es lo que va a llamar a la gente, ¿no? Tanto el nombre del podcast como la descripción. No os aconsejo nombres de podcast de más de 6 palabras, ¿vale? Luego aquí tenemos también para meter el cover art, para subir la imagen. Elegimos también la categoría, ¿vale? En qué idioma es nuestro podcast. Y luego, como en todas las plataformas de alojamiento, nos dice si el contenido es explícito o es limpito y tal, ¿no? ¿Vale? No marcamos nunca ver el logo porque el logo de Anchor tiene un problema. El logo de Anchor tiene un problema y es que cuando le das al logo te vas directamente a la página de Anchor, con lo cual nos salen de nuestro propio podcast, ¿no? Y nada, bueno, pues luego configurarlo de esa forma, configurar también todas las redes sociales con las que quieras interactuar y que se comparta cuando se difunda. Y luego el botoncito de abajo sería para... El botoncito de abajo sería para borrar la cuenta. O sea, que ese es ya el botón fatal, ¿vale? Ese sería el botón fatal. Vale, ahora entraremos a la segunda pestaña que encontraremos. Todo esto lo encontraremos en Settings, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo ya he creado
Ya he creado, digamos, el canal, ya me aparece con el cover art, con la portada para entendernos, ¿vale? Tengo por un lado, tengo el escritorio, tengo todos los episodios, puedo ver la estadística de cada uno de los episodios, dónde se escucha, por qué plataformas, qué edades, etcétera, etcétera. Y esto es lo más importante. ¿Recuerdas que al principio te hablaba de que hay algo que se llama RSS Feed? Bueno, pues cada podcast tiene una URL única que es esta, ¿vale? En este caso es anchor.fm tal, podcast, RSS y luego pues pondré algo en plan remeta tu marketing o lo que sea. Cuando quieres llevar tu podcast a cualquier plataforma, esto es siempre la URL que te hace falta, la que te va a hacer falta, ¿verdad? Al mismo tiempo que instalas tu podcast en Anchor se encarga de crear estas URLs, ¿vale? Lo que se encarga es de vincular tu podcast, en este caso con Breaker, con Castbox. Bueno, voy a darle aquí, a ver, aquí, ¿vale? Se encarga de difundirlo en Breaker, en Castbox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Spotify, por supuesto, está al final, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta algo, Bueno, por cierto, hay que abrir una cuenta de Apple Podcast, ¿vale? Es algo que hay que hacer manual. Pero bueno, básicamente lo más importante de aquí es esto que pone aquí. Tenemos que indicar nuestro ID de correo y no y no dejarlo en blanco, porque si se deja en blanco, automáticamente Apple Podcast coge la autoría de tu podcast, ¿vale? Si tenemos alojado nuestro podcast, debemos decirle quién es el email propietario de nuestro podcast, ¿vale? Aquí veríamos lo que es un episodio por dentro, podríamos compartir, podríamos insertar una página web, ¿verdad? Nos vendría evidentemente con todas las analíticas. Y bueno, es bastante sencillo. Lo único que hay que hacer es entrar en Anchor, poner cómo quieres que se llame, de qué va a ir, decir si el contenido es explícito o no, poner una bonita imagen y a grabar. Y grabamos con esta parte, ¿vale? Cuando le damos a un nuevo episodio podemos... A ver, un momentito. Cuando le damos a un nuevo episodio... Ay, perdón, que me he salido un segundito. A ver... Vale, es que no puedo tener el control del vídeo. Bueno, mientras llegue a ese punto otra vez, porque esta parte es muy importante. ¿Vale? Es importantísimo el que tu plataforma de alojamiento, si quieres tardar poco tiempo y dedicarle el mínimo tiempo y hacer un mínimo podcast viable realmente, es importantísimo que tu plataforma de alojamiento te permita también grabar, que tenga una plataforma, digamos, de grabación. Eso lo tienes con Anchor, ¿vale? Como veremos ahora, o sea, dentro de la misma... Tiene una aplicación móvil que es espectacular, porque aparte de que te permite configurarlo, te permite ver podcast de otra gente, tienes un grabador en el que tú te grabas, digamos, la intro y grabas el outro, digamos la despedida, ¿no? Y lo guardas como en biblioteca, ¿no? Y luego lo único que tienes que hacer es grabar tus 5, tus 6, tus 10, tus 15 minutitos y cuando has acabado de grabarlo, pones el intro, pones el final, le das a publicar y ya está. Que me digan a mí si eso es difícil, ¿vale? Porque evidentemente cuando vas indagando un poquito más y cuando profundizas un poquito más es cuando te das cuenta de que esto es muy fácil para lo que realmente las posibilidades que nos ofrece con un poquito más de experiencia, evidentemente, el mundo del podcasting, ¿no? Bueno, le vamos a dar ahora a nuevo episodio y vamos a ver el grabador, ¿vale? Aquí está. Por una parte tenemos, si le damos aquí al botón rojo, grabaríamos directamente, ¿vale? En Library es donde tenemos guardado todos esos archivos, el intro, el outro, etcétera, etcétera. También se nos guardan los capítulos que hemos publicado, por si queremos utilizar una parte, etcétera, etcétera. Luego también nuestros capítulos nos los pueden comentar con audio. Claro, si es un podcast, pues nos comentan con audio y ahí tenemos acceso a todos los audios. Y luego, finalmente, pues una serie de sonidos que son transiciones tipo, oye, pues una puerta, pues un disparo, pues un viento, oye, pues si queremos darle un poquito más de lírica y de alegría a todo esto, ¿vale? Podemos elegir la entrada de audio con el que vamos a grabarlo, ¿vale? Y luego para grabarlo tenemos dos opciones. O insertamos aquí en la parte donde pone Your Episode, insertamos ahí un audio que ya hemos grabado o le daríamos directamente a Start Recording Now. O sea, o grabamos directamente desde la plataforma o lo hemos grabado antes. Si hemos grabado antes, evidentemente hemos podido editar, pero si más o menos tienes el sitio cogido, tu micrófono bien preparado, o sea, etcétera, etcétera, lo suyo, yo te animo, yo lo hago así, ¿eh? Yo lo hago así, me pongo aquí en mi mejor momento, apago mis luces, tengo mi guión delante, 5 minutos escribiendo
6-7 minutos grabando. En 5 minutos he creado la imagen porque tengo una plantilla ya creada en Canva y bueno, y en 1 hora puedes tener día a día publicado tu podcast. Bueno, el tema del diseño. El tema del diseño es muy importante. Es muy importante porque cuando hablamos de diseño parece que hablamos únicamente de diseñar la portada, ¿verdad? Y no se trata de eso. El diseño se trata de diseñar lo que va a ser nuestro canal, lo que va a ser nuestra casa al mundo digital y de audio que va a querer entrar con ese formato a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Es importante, pues, por un lado, planificación, ¿vale? Tener, digamos, una hoja de ruta delante, como yo tengo, que es esta, la tengo delante, y es una hoja de ruta que me marca todo, o sea, cada uno de los pasos que tengo que hacer con cada uno de los podcasts que grabo. Yo ya lo sé, pero no está de más tenerla porque hay veces que te pierdes y dices, no procrastines, como yo digo, no podcastines. Céntrate, sigue la regla, sigue la hoja de ruta y de esa forma acabarás mucho más rápido, ¿verdad? Luego también es importante, la hoja de ruta automática, exactamente. Luego también es importante, fundamental, un calendario editorial, ¿vale? El calendario editorial no solamente es para poner qué día vamos a difundir en las redes sociales esos podcasts o esos posts, si queremos, digamos, utilizarlo para todo, o salvo, digamos, en conjunto. En el calendario editorial yo os aconsejo que también pongáis qué día grabáis, qué día editáis, qué día difundís, qué día hacéis la entrevista, qué día... O sea, que lo utilicéis para todo lo que tenga que ver con el podcast, ¿vale? Porque muchas veces es importante ver y entender el sentido de que no puedes grabar, editar y publicar el mismo día, ¿vale? Porque el resultado al final, por ejemplo, pues es diferente. De que no puedes publicar un día que ya de por sí orgánicamente ya está, digamos, difundiéndote y ese mismo día echar todo el resto en redes sociales. No puedes publicar un día, se va a enterar muy poquita gente y luego en tus redes sociales a los 2 o 3 días porque tengas realmente algo que te interese. Pues, oye, no tienes tampoco por qué difundirlo todo, ¿vale? Pero bueno, un calendario editorial es bastante importante. Nos va a dar mucho orden y va a hacer que no solamente grabemos y publiquemos podcasts, sino que tengan un sentido y tengan un retorno, ¿vale? Luego, por otra parte, es importantísimo que tengáis un guión diseñado que os diga todas las partes, digamos, las partes que va a tener nuestro episodio, porque nuestro episodio de podcast siempre tiene las mismas partes. Tiene una bienvenida al principio, bienvenido, soy Santo Carrido del podcast Reinventa tu Marketing, tal, y en este podcast yo te voy a ayudar a esto y lo otro. Y luego tiene, evidentemente, un final. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte, tu atención, para aquí, para allá, vamos. O sea, hay partes que siempre son las mismas, que se repiten, ¿vale? Por eso decíamos, de ancho guardar el principio y el final, para solamente grabar únicamente el audio, porque el resto ya lo tenemos grabado en automático y es un uso recurrente, ¿vale? Luego, por ejemplo, cuando escribís, vemos abajo el tema de más información. Puedes encontrarme en la página web santocarrido.com, en reventatumarketing.com. Son cosas que vamos a decir siempre. Entonces, nuestro guión puede estar hecho a falta únicamente del contenido, que va entre la cabecera y la despedida, ¿vale? Luego también es muy importante, estamos en marketing digital, no estamos haciendo radio analógica. Es muy importante que sepamos por qué estamos haciendo un podcast. O sea, es muy importante que demos un foco y un sentido a lo que estamos haciendo y sobre todo que entendamos que esto se trata de comunicación. Si escribimos, lo decía, creo que era el anterior webinar que tuvimos, si escribimos a lápiz, escribimos creo que son 30 palabras. Si escribimos con ordenador, creo que eran unas 70, 80 palabras de media. Y hablando son 200 palabras las que podemos articular. Bueno, yo puedo articular más, ¿vale? Pero intento ir lo más despacio posible. Entonces, vamos a pensar que si tenemos que comunicar tantísima cantidad de información por minuto, deberíamos saber a quién estamos hablando y deberíamos tener muy claro quién va a ser nuestro oyente ideal. Igual que en marketing digital hablamos del cliente ideal, deberíamos saber quién es nuestro oyente ideal. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Cuáles son sus necesidades, sus problemas? Todo. ¿A qué hora se levanta? ¿Qué escucha por la mañana? ¿A qué hora le gusta mejor escuchar podcast? Porque, por ejemplo, hay un dato que dice que en España los podcasts se escuchan de media, o sea, normalmente por la tarde a partir de las 4 y fundamentalmente entre las 8 y las 10 de la noche, lo que no quita que coyunturalmente o sectorialmente aquella persona a la que tú quieres llegar, no sé, si quieres llegar a cerrajeros porque vendes
productos para cerrajeros, a lo mejor el cerrajero, o sea, es un decir, está de urgencia, está por la noche, está 24 horas, ¿no? Pero o sea, hay que tener muy claro a qué hora vamos, no solamente a publicar, sino cuando esa publicación a los 2 días hagamos una publicación en redes sociales, también tenemos que saber si es una hora más o menos en la que nuestro oyente ideal va a estar dispuesto a ver nuestra publicación y darle clic para escuchar el podcast. Entender que el podcast es el canal, o sea, es el formato más adaptable y que se puede consumir mientras haces cualquier cosa al mismo tiempo, ¿vale? Digo, tanto a nivel personal como a nivel corporativo. El podcasting a nivel corporativo es una herramienta valiosísima, tanto para el cliente externo, ¿vale? Digamos, para educar y acompañar al cliente externo en diferentes etapas del proceso de venta y al cliente interno también, ¿vale? O sea, empresas que ya tienen podcast, ¿vale? Para comunicación interna o para formación de sus propios empleados, ¿no? Bueno, para el diseño ya estético, yo lo que aconsejo es Canva o Adobe Illustrator. ¿Por qué? Porque uno es un monstruo, que es de la suite de Adobe, ¿vale? Y porque Canva, para lo que vamos a necesitarlo, que es para hacer imágenes de 3.000 por 3.000 máximo. Por cierto, tu imagen de tu podcast de portada tiene que ser tamaño 3.000 por 3.000, porque es el tamaño nativo de las portadas de Apple Podcast. Si lo ponemos en otro formato no pasará nada, pero a lo mejor es posible que no se pueda ver o que a lo mejor se estire de forma que se pueda ver pixelada. Y si tenemos un 3.000 por 3.000, no os preocupéis que todas las plataformas minimizan sin que les importe el peso, digamos, redimensionan, digamos, la imagen, ¿vale? Con Adobe Illustrator o con Canva podemos hacer, unas monerías tremendas. Y, a ver, por ejemplo, este es el logo de mi podcast. ¿Vale? Quiero enseñaroslo. Lo hice con Canva. Yo tengo Canva Pro, ¿por qué? Por 2 cosas. Primero, porque me permite redimensionar. Hago una imagen en 1080, pero ahora quiero hacer la misma imagen para las stories de Instagram. Pues le doy a redimensionar y me la pongo en 1920 por 1080, por ejemplo, ¿no? Y ahora digo, es que ahora quiero ponerlo en LinkedIn o en mi página web. Le doy a redimensionar y entonces le doy a 1200 por 620, ¿vale? Hay tres formatos de imagen que son fundamentales para difundir podcast. Os digo, 1080 por 1080, que es el cuadrado, que es el que se suele utilizar en Instagram, por ejemplo, pero la verdad es que se adapta muy bien a todas las redes sociales, ¿vale? Realmente en noticias o publicaciones, 1080. Luego tenemos 1920 por 1080, que sería el alargado, que sería para las stories tanto de LinkedIn, de Instagram, como si quiere meter una imagen, o sea, en TikTok, ¿vale? Y luego tendríamos el 1200 por 628, que esto es un tamaño mágico. Muchas veces decimos, ¿qué tamaño pongo a mi imagen según la red social? No te compliques. 1200 por 628 para todas. Intenta el contenido que no llegue tanto hasta el final, o sea, que se quede un poquito centrado. Y la verdad es que se ve bien en casi todas las redes sociales. Esto que veis aquí es mi logo, ¿vale? Del último podcast que he lanzado, que se llama Podcastinitis. Lo que hago y os aconsejo, creáis el logo. Este logo está hecho en transparente, ¿vale? Con lo cual lo pongas donde lo pongas, siempre va a salir el fondo blanco. Y si el fondo es negro, pues saldrá negro. Por eso lo diferentes colores. Y nada, os aconsejo que cuando tengáis vuestro logo hagáis muchas variaciones. ¿Veis? Si yo tengo, por ejemplo, que sería este azul, que sería este que está aquí, con un fondo azul ya cambia, ¿no? ¿Vale? Este es el que utilizo por defecto. Aquí tendríamos otro un poco más divertido. Y luego tendríamos el de Podcastinitis, ¿vale? Entonces, mi consejo es que no os compliquéis la vida, que con Canva podéis hacer vuestras portadas, o no olvidaros, la principal va a 3.000 por 3.000. Y luego que utilicéis Headliner. Headliner es una plataforma gratuita que te permite grabar 8 vídeos al mes. ¿Qué tipo de vídeos? Pues, a ver, este tipo de vídeos. Ay, un segundito. No, ese tipo de vídeos lo voy a enseñar al final, porque lo he dejado para el final. Vale, porque es lo que tiene que ver con la difusión, evidentemente, ¿vale? Bueno, entonces nada, os aconsejo eso, que tengáis diferentes variaciones, ¿vale? Porque no sabéis si vais a hacer imágenes, ahora veréis imágenes con fondos oscuros, imágenes con fondos blancos y sobre todo que os deis de alta en Headliner. Si estás en Spreaker,
automáticamente, fijaos qué maravilla. Si estás en Spreaker, cuando acabas de publicar tu podcast, que ya te digo que tarda 10 minutos, tienes la posibilidad, desde el mismo dentro de Spreaker, de dar la headliner y crear esas imágenes, o sea, esos vídeos que son cuadraditos, que tienen un audiograma que se mueve y que van también con subtítulos, ¿vale? Y que suelen utilizar para promocionar los podcasts, ¿no? Bueno, a la hora de grabar, yo os aconsejo grabar con una plataforma que se llama Spreaker Studio y que en este momento es gratuita. Tiene una app móvil que es extraordinaria, si bien yo la trabajo os la voy a enseñar. Yo la trabajo por sobremesa, por ordenador de sobremesa, y la verdad es que estoy contentísimo. Os cuento rápidamente, a ver que controle el tiempo. Bien. Os cuento rápidamente. ¿Qué tenemos aquí? Esto está en pausa porque se supone que estaría grabando, ¿no? Aquí nos pone grabando. Si le diéramos a grabar, nos da a elegir dos opciones. Grabar en directo o grabar offline. Si graba offline, nos graba el audio y podemos meterlo o a Spreaker directamente o descargarlo y subirlo a través de otra plataforma, como Anchor, por ejemplo, ¿no? Como hemos dicho antes, o cualquier otra plataforma que tengáis. O sea, quiero decirte, aunque pertenezca a Spreaker, Spreaker Studio te permite ese audio exportarlo y utilizarlo en cualquier plataforma. Tienes tienes una playlist con música que puedes ir metiendo. Esta es la pantalla de pistas y tienes dos pistas de audio. Una que puede ser, digamos, el intro que tengas y otra que puede ser, como a mí me gusta, pues una musiquilla de fondo, ¿no? Para que la gente pues, tampoco se te aburra si te escuche y tal, ¿no? Y luego tienes aquí efectos. Estos efectos pues son que si una campana, que si gente riendo, que si un aplauso, lo típico. Pero esto no vale de nada. Oye, para reírse está muy bien, para meter un aplauso. Aquí puedes meter audios ya configurados. Puedo meter toda la intro, con mi presentación puedo meterlo aquí, por ejemplo. Le daría aquí, directamente sonaría. Y cuando yo quiera, pues voy bajando el volumen. Es, bueno, pues una mesa de mezclas como el antiguo Virtual DJ, ¿vale? Otra cosa muy buena que tiene, podemos hacer entrevistas a varias personas y publicarlas en directo, ¿vale? Online. ¿Por qué decía? Porque hay una opción que es online. Y la opción online, ¿dónde te publica online? Te publica online en Spreaker, en YouTube y en Facebook Live también. ¿Vale? O sea, quiero decirte, tú dices, voy a grabar un podcast y quiero hablar de este tema. Escribes el texto, tómate 10 minutos. Entras en esta aplicación, que es que se lanza enseguida. Prepárate un audio para el principio, un audio para el final, prueba, porque la cosa es probar, prueba, con el desapego de que no vas a tener que publicarlo, y a lo mejor cuando acabes dices, y yo dándole a este botón ya he publicado mi podcast y puedo formar parte de la industria del conocimiento. En fin, es muy recomendable y es gratuita, eso es muy importante, muy importante. También se puede grabar las tengo por aquí también, ¿no? Sí, también se puede grabar con GarageBand, por ejemplo, del entorno de Mac, o con Audacity. Audacity tiene una cosa muy buena y es que es una plataforma de código abierto, es gratuita, tiene una comunidad tremenda, mejora, vamos, día a día, no da problemas, ¿vale? Igual que otras aplicaciones y otras plataformas, por muy caras que sean, sí te dan problemas. Audacity no da problemas, pesa poco y bueno, y te permite también grabar en directo y emitir en directo, ¿vale? Y luego, pues, estaría la que para mí es la mejor de todas, el mejor programa para edición de vídeo. Ojo lo que estoy diciendo, estoy hablando de edición de vídeo. Yo os hablo de publicar en el mismo momento, de grabar en directo, de utilizar plataformas que os permitan echarle un par, es decir, lo tengo todo preparado, voy a intentarlo y con esa responsabilidad del directo, publicar directamente. Porque os tengo que decir por experiencia que al final dice, bueno, Santos, tú después de tantos años con el podcasting, ¿qué nos dirías? ¿Qué error has cometido? Yo dedicar un día entero a diseñar, a escribir, a grabar, a editar el audio, a crear imágenes, un día entero. Cuando eso ahora lo hago, aproximadamente en 1 hora y media lo he creado todo. Porque he hecho una serie de acciones que me han llevado más tiempo, pero que me han creado plantillas por todos lados, de forma que yo ahora cuando quiero hacer, que ahora lo veréis, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, la portada de mi podcast, solamente a veces tengo que cambiarle un número únicamente porque hay ya, digamos, unas imágenes preestablecidas, ¿no? Pero bueno, podéis ver, esto es otra liga, ¿vale? Aquí ya jugamos en otra liga. Se pueden hacer las mismas cosas, pero creo que si no dominas el mezclador de rec,
no te metas con Audition. Audition pertenece a la suite de Adobe, Adobe Cloud, y su coste es aproximadamente de unos $20, más o menos, mes, ¿vale? Bueno, continuamos. Y aquí está. Bueno, esto es importantísimo. La gente me dice, bueno, si tuvieras, ayer me lo preguntaba en una entrevista, me decía, si tuvieras que aconsejar algo, o sea, si solo pudieras hablar de un tema para hablar de podcasting, ¿de qué hablarías? Pues yo te voy a hablar del micrófono. Te hablo del micrófono por una razón. Porque el micrófono te va a hacer que evites tiempo en edición. Va a mejorar la experiencia tuya misma de grabar y va a mejorar también la experiencia de aquel que te está escuchando. Muchas veces el tipo de comunicación que tenemos con las personas, pues hombre, si no ponemos algo por nuestra parte, ¿vale? Pues si encima de que hay internet, hay un Zoom, hay una... Oye, si encima no tenemos un... A ver, te hablo, por ejemplo, digamos, en entrevistas, cuando hacemos entrevistas, ¿no? Y ya de cara a nuestro oyente final, lo mínimo que puedes hacer por él es comprarte. Si vas a grabar más de 10 podcasts en tu vida, o sea, dar en adelante, no que digas, voy a grabar 1 o 2. Si vas a grabar 1 o 2, yo te aconsejo que te compres un micrófono de solapa, tal cual este que te estoy enseñando, de la marca Boya, que vale 20 euros. Yo lo uso muchísimo para grabar por aquí. Oye, mira qué tal, ¿vale? Y si quieres utilizar el podcasting realmente para transformar tu propuesta de valor, como he dicho, oye, en algo digital y rentable a través de un formato ganador, pues puedes empezar, por ejemplo, con un micrófono como este, ¿vale? Mira, voy a hacer una cosita, porque estoy viendo aquí voy a dejar de compartir. Quería parar esto para enseñarlo. A ver, este fue el primer micrófono más o menos serio que yo tuve. Esto es un Blue Snow, ¿vale? Y nada, es una maravilla. Es una maravilla porque, a ver, además de que es bastante bonito, fijaos qué cosa más linda, tiene algo que yo creo que es muy importante que tenéis que tener en cuenta. Fijaos la parte de atrás del micrófono. En la parte de atrás, si os des cuenta, hay 3 numeritos, que son 3 opciones diferentes, o cardioides, ¿vale? Del micrófono. Con uno se te escucha solo por delante, con la otra opción escucharía por delante y por detrás, si tienes una entrevista, por ejemplo, y con la tercera opción lo que escucha, digamos, es en un 360, ¿vale? El segundo micrófono, bueno, este micrófono puede estar sobre unos 58, 60 euros. Es muy barato porque me regalaron si no todavía estaría con este micrófono, ¿vale? Y luego el que tengo ahora mismo en este momento, que os lo voy a enseñar, es aquí está, el Blue Yeti, ¿vale? Entonces es de la misma marca, ¿vale? Pero ya tiene cositas diferentes. Por ejemplo, tiene aquí un control de audio porque tiene, agárrate, entrada de auriculares. Y si yo le pongo ahí unos auriculares, tengo la maravilla de no tener retorno cuando hablo con nadie en entrevistas, o sea, en directo, por ejemplo, porque me pongo el auricular directamente al micrófono. También tiene, si te das cuenta por aquí, también tiene varias opciones, ¿vale? Tiene control de ganancia, con lo cual puede reducir bastante el tema de los ruidos. Y luego en la parte de abajo, si os das cuenta, ya no tiene 3, sino 4 opciones diferentes de sonido. Este micrófono está aproximadamente unos 110, 120 euros, pero bueno, ya digo, con este vas súper bien. ¿Otro micrófono más barato? Por supuesto que sí. ¿Sabéis cómo empecé a grabar yo? Yo empecé a grabar con un iPhone en un armario vestidor que había en una casa en la que vivía antes y me ponía leche. Es que os lo voy a enseñar además. Es que esto tenéis que verlo. Que no es broma. Y me ponía esto delante. Estos son colchonetas de pilates, que también me gusta hacer pilates y esas cosas, ¿no? O sea, son colchonetas de pilates y de yoga y tal y cual, que no sabéis cómo quitaban los ruidos aquí. Y yo me grababa ahí dentro en el suelo y la gente escuchaba Reinventa tu Marketing, el podcast de los comerciales y los vendedores y tal. Y yo estaba ahí en mi rinconcico porque las cosas hay que hacerlas con pasión y ser ecléctico. Y si no tienes dinero para llenar todo tu estudio de esponjas, pues utilizas esto. Oye, has comprado un ordenador, pues utilizas también otros elementos que puedes utilizar. Hay que ser ecléctico. Y si tienes que invertir el dinero, pues a lo mejor es mejor invertirlo en un micrófono que en tanta tontería. Bueno, continúo compartiendo pantalla. ¿Vale? Compartir. Perfecto. Aquí, un momentito. Aquí y compartir. Vale.
Bueno, y nos vamos a la parte de la difusión, ¿vale? Que ya estamos ahí en el final, que es la parte que a mí más me gusta. Hemos grabado un podcast. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ya está? No, tenemos que difundirlo, ¿no? Había un objetivo al principio, ¿por qué hacemos el podcast, no? Entonces, en función de ese objetivo, tendremos que ver de qué forma vamos a difundir el podcast, ¿vale? Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Pues yo, por ejemplo, hago portada. Esto es una entrevista que le hice a Gladys Cali, que es una experta en marca personal. Vamos, aconsejo que la sigáis porque es una crack expertísima en Instagram. Y nada, y lo que hice, pues nada, hago como os decía, ¿no? Un 1920 por un 1080, ¿vale? También hago un 1080 por 1080, pero esto que veis aquí es el vídeo que se hace gratis, 8 al mes con Headliner. Tú le pones en Headliner el RSS, esa URL única de la que hablamos al principio, que es la URL mágica, le pones esa URL y te crea vídeos como este, ¿no? ¿Vale? Que no sé si se escuchará. Entonces, es un vídeo que tienes, por un lado, la onda que se mueve, que alguien cuando está pasando el feed no sabe si es una imagen o no, pero oye, si ya aparecen, aquí quito, pero si ya aparecen los subtítulos, ya aparece la onda, oye, ya te da por escucharlo. Son vídeos de 1 minuto, no pongáis el podcast entero así, vídeos de 1 minuto y que suele ser del mejor momento de la presentación, llamando a la gente a la acción para que vaya ya a la plataforma de podcast preferida o a vuestra página web, ¿vale? Otra forma de hacerlo, pues mirad, esto por ejemplo es un 1200 por 628 que yo utilizo para mi página web, que ya lo tengo hecho. Y el siguiente capítulo, pues lo único que tengo que cambiar es este obstáculo del podcaster novato y puedo dejar el resto, ¿vale? Luego, por ejemplo, tengo otro, ¿vale? Que sería los que publico los sábados, diario de un podcaster, que el sábado siguiente solo tengo que cambiarle el 3. ¿Vale? Con lo cual, cuando he acabado de grabar diario de un podcaster el sábado, es que te tiras el sábado grabando todo el día. No, yo acabo de grabar mis 5 o 10 minutos, le doy a publicar, en Canva cambio el 2 por el 3 y vámonos que nos vamos. Y luego, evidentemente, se pueden hacer cosas muy bonitas. Y os pongo este ejemplo por una razón. Se pueden hacer cosas muy bonitas, pero hacer cosas bonitas no requiere tiempo. A ver, esto es un fondo negro. Esto es la publicidad de uno de los podcasts de esta semana, ¿vale? Que se titula ¿Cómo vencer el miedo a lanzar tu podcast? No hace falta a veces mucho tiempo para conseguir llegar al corazoncito de las personas. Y a veces con un mensaje y una buena imagen, pues es más que suficiente, ¿vale? Y sobre todo si después lo que viene es el audio. Bueno, gracias por haber llegado hasta el final. Os aconsejo que empecéis por Anchor, ¿vale? Y luego, evidentemente, conforme vayáis aprendiendo, pues vayáis conociendo, digamos, otras posibilidades, ¿no? Otras posibilidades más profesionales. Pero para empezar, si lo que quieres es generar contenido, es que te conozcan, es de alguna forma fidelizar a tus clientes, es el poder llegar a otros clientes a los que no podemos llegar porque utilizan este formato y nosotros no estamos en él. Creo que con Anchor tienes podcast para un año por delante, ¿vale? Muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo, os aconsejo, si queréis seguir un poquito con la formación de podcasting, que entréis en santosgarrido.com. Tengo nada más arriba empezar una guía que gratuita de podcasting en la que viene con enlace. Yo creo que a todo lo que hemos hablado ahora, plataformas, recursos, etcétera, ¿vale? También estoy cerrando un grupo de un workshop, ¿vale? Un taller de podcasting para gente que esté interesada. Y si quieres escucharme, pues en Reinventa tu Marketing y en Podcastinitis, ¿eh? Y bueno, y si quieres escribirme un correo, santos@santosgarrido.com o en mis redes sociales, que yo acepto a todo el mundo a mi casa. Y gracias de nuevo, Arantxa, por el ratito, ¿vale? Y por la oportunidad. Muy agradecida, Santos, de nuevo, y gracias a todos por estar aquí. En unos días publicaremos el webinar íntegramente y os lo enviaremos para que podéis volver a verlo sin ningún problema. Y bueno, creo que Santos... Y la presentación también te la enviaré. La presentación también la vamos a colgar y creo que estarán ahí tus datos por si alguien quiere contactar directamente con Santos. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao a todos. Un abrazo. Un abrazo. Y hacer podcast.